Lunes 11 de enero de 2021. Hoy es un día libre, es un día eh, considerado de asueto. No es un día festivo, es el día vacante que corresponde a la celebración social del día festivo de Reyes Magos, que fue el 6. Pero en Colombia hay una ley que propuso el doctor Raimundo Emiliani Román, por eso muchas veces hablamos de la ley Emiliani o de San Raimundo Emiliani, que trasladaba los días festivos, casi todas las fiestas religiosas particularmente, al lunes, con el objeto de que no se perdieran los otros días de la semana hábiles y que se hiciera más productivo el tiempo y que las personas pudieran juntar ese día festivo con su sábado y su domingo o con su domingo para tener más tiempo para disponer en la recreación individual y con sus familias. Entonces, por eso hoy en Colombia es un lunes de asueto, es un lunes de no trabajo, es un lunes en el que tenemos el día libre correspondiente a la fiesta del 6 de enero. Muchas gracias a todos los que se unen a esta charla de hoy. He tratado de mantener la disciplina. Vamos a ver hasta cuándo nos dura, ojalá nos dure todo el tiempo, para hacer nuestras charlas de lunes y jueves en diversas horas del día, en la mañana o en la tarde. Siempre dejo los videos guardados para que todas las personas que no se puedan conectar a la conversación en vivo puedan tener acceso al video y observarlo después. Entre las muchas cosas que he querido empezar a discutir hoy, les cuento que tengo como 3 panfletos con el mapa conceptual de 3 temas diferentes. Sin embargo, esta mañana sostenía una conversación con una persona a quien quiero mucho desde el fondo de mi corazón y con quien tengo muchas veces conversaciones muy interesantes acerca de física y de bioquímica. Y estábamos hablando acerca del uso de los extractos inhalados de hierbas. Y entonces le comentaba que no toda agua de hierbas puede inhalarse. Y mientras hablábamos sobre eso y le explicaba yo a este personaje que es un no médico, que no tiene formación en fisiología, le explicaba las razones por las cuales no toda sustancia se puede dar por toda vía de administración. Empecé a recordar que con mucha frecuencia en mis redes sociales y a mi chat de WhatsApp preguntan, incluso médicos, cuál sería la utilidad de utilizar muchos de esos productos y esos principios activos que utilizamos en estética para hacer mesoterapia y para hacer transdermoterapia, cuál sería el impacto o si existiera la posibilidad de usarlos por vía sistémica. Y siempre doy una respuesta que es una respuesta plantilla. La decisión de la vía de administración de un medicamento es una decisión privativa del médico. La razón por la que es una decisión privativa del médico es porque en teoría los médicos somos las personas que tenemos la formación en farmacología, en fisiología, en bioquímica y en terapéutica para saber por qué vía de administración va a ser mucho más eficiente el medicamento. Sin embargo, en este espacio puedo ser un poco más explícita y puedo decir que uno tiene que ser muy cuidadoso cuando decide cuál es la vía de administración de un medicamento. Por ejemplo, en aromoterapia se trabajan mucho los extractos de hierbas y yo jamás colocaría un extracto de alcachofa para hacer aromoterapia, a pesar de que en pequeñas cantidades tiene un aroma amargo agradable. Ese aroma vegetal fresco, amargo, es muy agradable. La alcachofa es neurotóxica. Tenemos que tener en cuenta que cuando usamos los elementos inhalados, entran al tracto respiratorio, atraviesan muy rápidamente la membrana alveolar y llegan a la sangre. Esa sangre que está en los pulmones va a regresar al corazón y del corazón va a salir directamente a toda la circulación sistémica y en principio al cerebro. O sea que cualquier sustancia que uno inhale va a impactar de manera directa el sistema nervioso central.
Es por eso que la gente fuma, porque fumar permite llevar las sustancias directamente desde los pulmones hasta el sistema nervioso central. Diferente cuando uno come, cuando uno toma una infusión de algún té o de alguna hierba o cuando uno toma algún medicamento, las sustancias van a pasar del lumen del intestino, se van a absorber a través de la mucosa y van a pasar al sistema microvascular del retorno del tracto digestivo. El retorno vascular del tracto digestivo tiene un paso obligado primariamente por el hígado. Entonces el hígado va a tomar muchas de esas sustancias y las va a modificar y además va a realizar la liberación mucho más lenta de las sustancias hacia el sistema circulatorio, en menor cantidad y con mayor lentitud. Entonces, eso hace que el consumo por vía oral impacte de manera directa y primaria al hígado y de manera secundaria a otros órganos del cuerpo, por ejemplo, al sistema nervioso central cuando hablamos de sustancias psicodislépticas o al órgano blanco cuando hablamos de elementos terapéuticos de diferentes opciones. Las cantidades que llegan a la circulación sistémica cuando hacemos consumo por vía oral van a ser muchísimo menores y su impacto va a ser mucho más pequeño, pero por tiempos muchísimo más prolongados en la medida que la circulación hepática va liberando sustancias y que se desarrolla también un proceso de recirculación que se llama la circulación enterohepática, porque el hígado algunas de esas sustancias las conjuga, las mete dentro de la bilis se elimina hacia el tracto digestivo en el proceso de digestión y una pequeña cantidad se va a reabsorber, una gran cantidad es la que va a dar pigmentación a las heces fecales y otra pequeña cantidad se va a reabsorber y va a ser eliminada por el riñón y es la que da pigmentación a la orina. Entonces, eso hace que el impacto de las sustancias por vía oral sea primariamente hepático. Entonces, las sustancias hepatotóxicas generan un gran impacto en el hígado cuando las consumimos por vía oral. Por eso es que la lesión más frecuente con un neurotóxico tan importante como el alcohol, que lo ingerimos, la lesión más frecuente es la cirrosis hepática. Incluso en algunas personas aparece primero la cirrosis que la neuropatía. La otra vía de administración que es muy común es una vía sistémica percutánea por inyección. Es hacer una inyección intramuscular o una inyección intravascular de la sustancia. Cuando nosotros estamos haciendo inyecciones, ya sea intramusculares o intravasculares de las sustancias, estamos generando, en el primer caso, en la inyección intramuscular, una absorción no masiva, lenta, pero directo hacia el plano sistémico sin pasar por el hígado. O sea, si usted puso 100 miligramos de la sustancia en su músculo, usted tiene que tener la certeza de que esos 100 miligramos van a inundar todo su cuerpo, mientras que cuando usted pone 100 miligramos de la sustancia en la bebida, los 100 miligramos van a llegar del intestino al hígado, pero ya no van a llegar todos los 100 miligramos a su cuerpo. Cuando usted la coloca dentro del músculo, esos 100 miligramos van a inundar su cuerpo de manera relativamente lenta, en el término de unas 6 horas, de acuerdo también con los recipientes que tenga la sustancia para ser colocada en el músculo. En el término de 6 o 12 horas hay algunos de liberación muy lenta, como los anticonceptivos de depósito, que son oleosos y se van liberando con gran lentitud, entonces durante unos 20 días pueden ir liberándose pequeñas cantidades hacia los planos sistémicos, generando un impacto que no es dramático y que se realiza por tiempos prolongados. Lo que hace que la toxicidad sea una toxicidad de pequeñas cantidades, de pequeña intensidad, pero por tiempos sostenidos. A veces no sabe uno qué es peor. Cuando uno hace una inyección intravascular de una sustancia, esa sustancia va a tener una inundación masiva, es decir, esos 100 miligramos que yo coloco dentro de la vena son 100 miligramos que van a inundar el cuerpo masivamente en el término de un minuto, que un minuto es lo que demora el gasto cardíaco en dar la vuelta a toda la sangre, es decir, yo muevo todo mi volumen circulatorio en un minuto. Entonces, cuando yo coloco una inyección intravascular, tengo un efecto total, masivo de la dosis colocada en el término de 60 segundos, en un minuto. Entonces, por esa razón, la colocación de sustancias intravasculares tiene que ser una
colocación de muy alta responsabilidad, lo mismo de las intramusculares. La otra manera que yo tengo para conseguir que sustancias lleguen a planos sistémicos es la colocación tópica con facilitadores de la absorción, eh, o la colocación en planos directos cutáneos. Esas colocaciones requieren, además de los facilitadores de la absorción, también poner la piel en las condiciones más adecuadas para la recepción de la sustancia y de esa manera la absorción de las sustancias. Alejandra Bello, buenos días. Bienestar Centro Estético, muy buenos días. Catac 1123, muy buenos días. Muchísimas gracias por permanecer aquí. Si ustedes tienen preguntas, las pueden hacer, que si no las alcanzo a leer, las podré contestar cuando termine la presentación del video y lea las preguntas. Y eso será muy útil también para todos los que estén presentes. Cuando yo coloco sustancias untuosas tópicamente, cuando las coloco sobre la piel, tengo la gran ventaja de que la piel es selectivamente permeable, pero yo puedo violar esa condición de impermeabilidad relativa de la piel utilizando facilitadores de absorción. Esos facilitadores van a generar que en muy pequeñas cantidades, en un tiempo relativamente prolongado, se vayan absorbiendo hacia los planos microvasculares. La llegada de esos planos microvasculares a los planos sistémicos es sumamente lenta. Podremos tener más o menos 72 horas para considerar que después de colocado, por ejemplo, un parche de absorción, podamos tener absorción de las sustancias. Por esa razón, todo lo que hacemos en cosmética con tópicos lo dejamos más o menos durante unos 20 minutos, porque lo que queremos es el impacto sobre la piel y posiblemente sobre las capas basales. Y si no lo retiramos, de todas formas, la condición de movimiento y de actividades del paciente y la relación con el medio ambiente va a generar que las sustancias se desprendan. La sudoración y la secreción de sebo también van a facilitar el desprendimiento de las sustancias que yo coloqué sobre la piel, de manera que después de 6 horas de colocada la sustancia no espero tener efectos terapéuticos de la misma. Tal vez si mi paciente es alérgico o si mi paciente es intolerante, tenga las secuelas irritativas y el fenómeno inflamatorio, que sí se puede demorar entre 3 y 5 días en resolverse, pero muy probablemente ya a las 6 horas no tenga vestigios del elemento que yo he colocado sobre la piel. Cuando utilizamos facilitadores de penetración como las corrientes eléctricas o como las ondas sonoras, tenemos un efecto de carácter mixto. Uno, que es la entrada de la sustancia en muy pequeñas cantidades a planos más profundos de la piel, y el otro es el impacto que la misma onda o que la misma forma de energía que utilicé para facilitar la penetración causa en el tejido. Entonces, en ese caso yo tengo que tener bastante claridad sobre el impacto que va a causar la energía que usé, o la corriente que usé, o la onda que usé sobre el tejido, y relacionarlo de manera simbiótica con el impacto que quiero que cause la sustancia dentro del tejido. Y obviamente siempre elijo ese tipo de tratamientos para tener efectos de carácter local, y por eso los usamos tanto en estética y no lo usamos tanto en medicina. Pero existe una técnica que es la técnica que yo más uso y con la que me va muy bien, que es la técnica de mesoterapia. La técnica de mesoterapia se trata de una técnica de aplicación de inyecciones con unas mezclas que uno ha definido, y uno define la mezcla porque uno conoce las sustancias químicas, conoce el funcionamiento bioquímico de esas sustancias dentro de los tejidos y en particular en cada tejido, y sabe cuál es el efecto de esa sustancia que a uno le sirve para el tratamiento que uno le quiere hacer a su paciente. Entonces, la mesoterapia es una técnica terapéutica alopática. Ella trabaja por principios alopáticos, que busca trabajar localmente en tejidos derivados del mesodermo y que tiene que colocarse por inyección. Entonces yo lo puedo poner en inyección en cualquier tejido derivado del mesodermo buscando una respuesta local. Por eso la mesoterapia es tan
tan socorrida y tan usada en estética, y por eso en ciertos medios la mesoterapia se ha hecho popular en estética. La mesoterapia no es un medicamento, la mesoterapia es una técnica para administrar medicamentos, y como técnica para administrar medicamentos requiere obviamente de la prescripción médica, porque quien realiza el procedimiento tiene que saber qué es lo que el paciente necesita, que es lo primero que uno siempre tiene que valorar en cualquier acto, ya sea un acto médico o un acto estético. Saber cuáles son las condiciones en esa necesidad del paciente, que el paciente particularmente tiene para recibir X sustancia, y luego saber cómo se va a comportar la sustancia en ese tejido respecto al resultado que uno necesita. Entonces, hacer ese tipo de tratamientos pues requiere conocer muy bien la farmacodinámica de las sustancias. La mesoterapia tiene una grandísima ventaja, y es que las dosis que usa son mínimas respecto de la masa corporal, pero son máximas respecto del tejido. Me explico. Cuando yo coloco una inyección intramuscular de diclofenaco, por ejemplo, utilizo 75 miligramos, y de esos 75 miligramos en 6 horas me han inundado todo el cuerpo. Entonces yo tendré un cuerpo de 75 kilos, que en cada kilo hay repartido 1 miligramo, y vamos a decir que la usamos para dolor de rodilla, y la rodilla pesa 1 kilo en una persona de 75 kilos. Entonces, eso en medicina sistémica puede representar cierta toxicidad, y además va a representar que el hígado tiene que detenerse a elaborar y a degradar 75 miligramos de diclofenaco, que es un antiinflamatorio no esteroideo, que obviamente, aunque es un medicamento que produce en muchas situaciones muchos beneficios, pues va a poder producir fenómenos de carácter tóxico alérgico que son bien complicados de manejar, sobre todo con el uso crónico. Sin embargo, si yo tengo ese paciente con dolor de rodilla, yo puedo tomar de ese diclofenaco solamente 5 miligramos. Es decir, cojo esa ampolla de 2 centímetros y la llevo a 10 centímetros, de manera que tengo 7.5 miligramos en cada centímetro cúbico, y de esos 7.5 miligramos puedo usar medio centímetro cúbico. Y con ese medio centímetro cúbico le hago a mi paciente una mesoterapia clásica en la rodilla. Esos son 5 miligramos puestos solo para la rodilla, que normalmente la manejo cuando lo coloco intramuscular con 1. Pero el hígado solo va a tener que ocuparse de manejar el fenómeno tóxico de 5 miligramos y no de 75. Entonces, por eso la mesoterapia es una técnica en la cual las posibilidades de generar fenómenos tóxicos es prácticamente despreciable. Y por eso es una técnica que va muy bien para el tratamiento de diversas entidades, no solo de trastornos de carácter estético, sino también de trastornos de carácter sistémico. Y es esa una de las razones por las que yo a veces parezco estar indispuesta cuando alguien me pregunta por productos que usamos tradicionalmente en mesoterapia clásica, como muchos extractos naturales de origen vegetal, por ejemplo el extracto de melilote y rutina. Las rutinas, los rutócidos, todos los rutócidos son neurotóxicos. Y el extracto de melilote y rutina es algo que yo uso intensamente en pacientes con trastornos estéticos y en pacientes con patología vascular, pero siempre me he opuesto toda la vida al uso sistémico de esos rutócidos. Son hepatotóxicos, son neurotóxicos y son nefrotóxicos, entonces su uso sistémico es altamente riesgoso, mientras que cuando yo los uso con mesoterapia clásica, tengo 5 días, entre 3 y 5 días, 3 cuando no coloco anestésicos locales dentro de la mezcla, 5 cuando coloco anestésicos locales dentro de la mezcla, entre 3 y 5 días de absorción del producto, o sea que mi hígado tiene 3 a 5 días para manejar un tóxico en unas cantidades mínimas, mientras que si lo coloco sistémicamente le estoy dando en 1 minuto o en 6 horas la dosis completa al hígado para que el hígado tenga que defenderse del fenómeno tóxico.
Entonces, fíjense que entender por qué se usa una vía de administración y no otra requiere que uno conozca muy bien las condiciones dinámicas de las sustancias dentro del cuerpo y la reacción que cada uno de los tejidos tiene que tener frente a ellas y el papel que cada uno de esos tejidos tiene en defensa de la toxicidad de las sustancias, porque todo es veneno y nada es veneno. Esos son principios muy antiguos de la medicina occidental, propuestos por Hipócrates y por Avicena, que hablaban muy bien acerca de cómo había que manejar las cantidades de las sustancias que usábamos para tratamientos médicos. Por otra parte, por ejemplo, vuelvo al cuento de la alcachofa, que es un alimento que para muchas personas es muy gratamente palatable. Yo no soy para mí no es tan agradable, para mí es más agradable al olfato en muy pequeñas cantidades. La alcachofa a mí no me gusta por vía sistémica percutánea. Yo jamás he colocado una inyección intramuscular ni intravascular de alcachofa. Yo siempre coloco la alcachofa en mesoterapia clásica o la indico como complemento alimentario por vía oral en pacientes que tienen dislipidemias, porque yo busco realmente el efecto de la alcachofa en su fenómeno de modificación del sistema catabólico de grasas en el hígado, facilitando la eliminación de núcleos de colesterol a través del aumento de la producción de bilis y además facilitando los fenómenos lipolíticos a través de la generación de radicales de acetilcoenzimo A en la célula hepática para conseguir la conjugación de sustancias tóxicas, entre esas la que la misma alcachofa posee, que es la cinarina. Entonces, fíjense cómo para poder definir cuál sustancia puedo usar en algo tan sencillo como la aromoterapia. Yo no puedo estar haciendo aromoterapia con cualquier sustancia, no basta con conocer las propiedades terapéuticas del producto, sino saber si ese producto lo puedo mandar de entrada al pulmón para que vaya inmediatamente al cerebro. Hay sustancias que no deben ir así. Y hay otras sustancias, en cambio, que sí bien vale la pena para tener un efecto de corta duración en el sistema nervioso central, que se usen como aromoterapia para poder conseguir efectos rápidos de corta duración y de gran intensidad en el cerebro. Y obviamente las cantidades que vamos a usar son muy pocas. Romina, muy buenos días. Ana María 1026, muy buenos días. Y Claudia J. Ramírez, que siempre está dispuesta en nuestras conversaciones. Muy buenos días. Tatalimu se unió también hace poco. Muchísimas gracias por estar presentes en este rato de nuestra conversación. Creo que esos eran elementos que les quería dar a todos, que pueden ser unos magníficos elementos de juicio para definir la vía de administración de las sustancias. Y lo otro que pueden hacer es leer un poco acerca de los efectos sobre el metabolismo hepático que ejercen las sustancias que ustedes quieren usar en tratamiento y los efectos sobre el sistema nervioso central, que son los puntos más críticos cuando nos enfrentamos a fenómenos tóxicos por causa de los medicamentos. Gabriela Mastrodomenico, muy buenos días. Muchas gracias por unirte a nuestra charla. Yo he asistido a varias capacitaciones y siempre recomiendan alcachofa intramuscular. Yo considero que la decisión de la administración de la alcachofa por vía intramuscular debe ser una decisión tomada única y exclusivamente por un médico. La alcachofa contiene una sustancia tóxica que se llama la cinarina, que es altamente neurotóxica y que produce irritación neuronal. Puede desencadenar convulsiones en pacientes con disritmia cerebral o con epilepsia, razón por la cual yo no estoy de acuerdo con el uso sistémico percutáneo de la alcachofa. Yo prefiero que la alcachofa se use con técnica de mesoterapia o que se use como complemento alimentario por vía oral. No me gusta el uso sistémico de la alcachofa, como tampoco me gusta el uso sistémico del extracto de meliloto y rutina, por causa del fenómeno tóxico de los rutócidos y de los melilócidos. Los melilócidos todos son cumarinas.
los cumarínicos son hepatotóxicos y por esa razón son anticoagulantes. Entonces, muchos colegas infortunadamente no profundizan lo suficiente en la farmacodinámica y en la citoquímica y en la citotoxicología de los principios activos de los productos y por eso con frecuencia tienen complicaciones que además, aunque uno como terapeuta las sufre emocionalmente, quien las sufre físicamente y quien vive las consecuencias de las complicaciones, pues son los pacientes. Bueno, me encanta, Wanda, que te haya gustado la información que dimos en nuestro video de hoy. Les sugiero que lo compartan. No olviden que mis redes sociales son @docataoficial en Instagram, donde están la mayoría de los asistentes a esta charla. En Facebook está Docata y Docata Oficial. Y en Facebook está... Catalina Ucros, perdón, en Facebook no, sino en YouTube está Catalina Ucros Vega, donde siempre subo todos estos videos sin edición. No soy ninguna experta, entonces lo que hago es hacer la charla, conversar con ustedes, hacer uso de su imaginación, que me parece muy importante para que ustedes fijen el conocimiento y luego pasar el discurso de nuevo en un videíto a la red social de YouTube para que todos puedan tener acceso en el momento que consideren necesario cada uno de estos elementos del conocimiento y de mi experiencia que trato de compartir con la gente. Me parece muy importante que uno pueda hacer esto público con seriedad para que sea de utilidad y no para que sea de perjuicio a todos los que participamos de este gremio que trabaja en la estética y que podamos aprovechar estos días de nuevo confinamiento para poder enriquecernos un poquito más. Deseo que pasen un muy feliz resto de vida y de día y de fin de semana. Ya no, la mayoría empezamos mañana nuestro trabajo formal y yo continuaré trabajando con el laboratorio desde redes. Son bienvenidas todas sus preguntas y en el término de los días yo las iré contestando. Felicidades.